a ti, que venga tu reino, que venga tu reino, que venga tu reino sobre nuestra ciudad, que venga tu reino sobre nuestra ciudad, que venga tu reino sobre nuestra ciudad. Del infierno no prevalecerán contra nosotros. Establecemos tu reino sobre esta nación, tu gloria sobre esta nación. Cada familia, cada adolescente, cada niño va a ver tu gloria. ¡Aleluya! Anunciamos la sabiduría de Dios a los principados, a las potestades. ¡Aleluya! Apláudele fuerte al Señor. Bien, así de esta forma estamos dando inicio a compartir nuevamente con ustedes este día acá a través de esta estación radiodifusora. Ahí tenemos ese hermoso cántico, ¿verdad?, que decía que venga tu reino, ¿verdad? Y si ustedes se acuerdan, esas fueron también la oración que el Señor Jesucristo nos enseñó a hacer. Que oráramos entonces y que venga también hacia nosotros tu reino. Vamos, ¿le parece bien si oramos? Vamos a orar. Eterno Padre Celestial, Señor Jehová de los ejércitos, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor, vamos delante de tu presencia en este día para darte gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder estar, Señor, aquí en esta radio para poder compartir, Señor, tu palabra, lo que tú tienes hoy, Señor, para nosotros, para que juntos, Señor, podamos aprender y entender, Señor, tu palabra que hace tanto bien para nuestras vidas. Señor, bendícenos este día, háblanos a través de ella y ayúdanos, danos fuerza, fortaleza, Señor, para que sigamos cada día, ¿verdad?, así, apegado a ti, Señor, buscando tu rostro, buscando de ti, Señor, confiando en ti y declarando, Señor, como este cántico, que venga tu reino hacia nuestra vida. Señor, todo esto lo dejamos en las manos de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, y bendice a nuestros queridos amigos auditores. Declarar que eres el Salvador y verán el fruto de su esfuerzo, forjará nueva generación. Se han negado, con su acción manifestaron, la iglesia es una, Cristo es su Señor. No exaltan religiones ni las denominaciones, honran a Jesús, Rey y Señor. Proclamar a Cristo entre los pueblos, declarar que Él es el Salvador. Así es, proclamad a Cristo entre los pueblos y declarad que Él es el Salvador, ¿verdad? Y que en ningún otro entonces hay perdón de pecados que solamente en Jesucristo nuestro Señor, el Hijo del Dios, nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Que es Jehová Dios de los ejércitos. Vamos a compartir palabra del Señor en este día juntamente con ustedes. Quiero compartir algunas citas bíblicas que tengo por acá y ojalá, ¿verdad?, pueda salir todo bien esto. Y vamos a estar tocando el mismo tema, por ejemplo, que empezamos al principio con la canción o el cántico que venga tu reino. Así le vamos a poner entonces a este tema de conversación a través de la Escritura, a través de la Santa Biblia, que venga tu reino. Y comenzamos entonces leyendo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 22 de San Lucas, ¿ya? Los evangelios son 4 evangelios, pero vamos a estar compartiendo en el Evangelio entonces de San Lucas, ahí, San Lucas capítulo 22, versículo 27 al 30. Y dice así entonces la Biblia: en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
27 entonces al 30. Dice así: porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebéis en mi mesa y en mi reino, y os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Bueno, de esta manera entonces compartimos y empezamos leyendo entonces en San Lucas capítulo 22, versículos 27 al 30, tocando el tema entonces, que venga tu reino. Aquí encontramos al Señor Jesucristo ya acercándose en el tiempo, en el momento en que se acercaba, ¿verdad?, la ida a Jerusalén, donde tendría que poner la vida por toda la humanidad, por todos nosotros. Y el Señor entonces, ¿verdad?, siempre estaba ahí, Él con mucha voluntad, sirviéndole, ¿verdad?, a los apóstoles, a sus discípulos, ayudándole en todo, e incluso muchas veces dándole a entender la Escritura, ya que muchas veces el Señor hablaba por parábola, pero a sus apóstoles después les enseñaba y les daba a entender, ¿verdad?, las parábolas. Por ejemplo, aquí tenemos, dice, porque ¿cuál es mayor? Dice, el que se sienta a la mesa o el que sirve. Claro que mayor es el que se sienta a la mesa. Usted lo puede ver, ¿verdad?, cuando va a un lugar, por ejemplo, en los lugares, por ejemplo, en los palacios en ese tiempo, porque en ese tiempo está la Biblia, en los palacios, en los reyes, ¿verdad?, se sentaban a la mesa y tendría que los sirvientes traerle y servirle a ellos, y servirle de la mejor forma, todo con excelencia, y traerle entonces los banquetes y ponérselos, así como también las ropas que ellos vestían, también hacérselas traer y mantenerlos siempre limpios. Incluso era tanto que en ese tiempo los reyes también tenían un hombre para que también probase muchas veces las comidas, por si, ¿verdad?, en ese tiempo como envenenaban muchas veces a los gobernantes, a los reyes. Entonces él, en este caso el siervo, probaba primeramente los alimentos por si tenía veneno, para que entonces él sintiera los síntomas y así el rey no comiese hasta después que pasase un tiempo. Entonces Jesús está aquí ahora, entonces él dando esta ilustración. Dice, porque ¿cuál es mayor entonces, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Dice, no es el que se sienta a la mesa, mas yo, dice, estoy entre vosotros como el que sirve. Más Jesucristo, el Señor del cielo, el Dios eterno, ¿verdad?, que descendió del cielo y se encarnó, Él estaba entonces como el que sirve, siendo entonces el Señor de la casa, podemos decir, estaba como el que sirve en medio de los apóstoles e incluso en medio de las muchedumbres, de la gente y de las aldeas, por todos los lugares donde el Señor pasaba. Entonces dice, pero vosotros sois, dice, los que habéis permanecido conmigo siempre en mis pruebas. Ya sabemos también que en ese tiempo el Señor muchas veces era perseguido, era blasfemado también, acusado por los escribas, por los fariseos, por los saduceos, por el poder religioso en ese tiempo, más los apóstoles también estaban siempre también a su lado. Entonces el Señor dice, yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Entonces también el Señor Jesucristo promete entonces asignarle un reino a los apóstoles, como así también el Padre, ¿verdad?, se lo ha asignado a él. Dice en el 29, yo pues asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que coméis, dice, y bebéis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en trono, juzgando a las 12 tribus de Israel. Para que coméis y bebéis en mi mesa. Está hablando entonces de cuando Él establezca realmente su reino acá en la tierra. Porque dice, para que coméis y bebéis en mi mesa, en mi reino. ¿Cuál va a ser su reino? Cuando Él establezca entonces su reino acá, entonces en la tierra. Dice, y os sentéis en 12 tronos, dice, juzgando a las 12 tribus de Israel. ¿Ya? Así también Él prometió entonces a sus apóstoles compartir también su reino, y lo iba a sentar también en este caso en 12 tronos, ¿verdad?, para juzgar entonces al pueblo de Israel. Por eso que vamos a tocar el tema entonces, que venga tu reino. Si seguimos leyendo, vamos a ir un poco más atrás, también en el Nuevo Testamento. Vamos a ir al Evangelio del apóstol San Mateo. San Mateo, exactamente en el capítulo 19. Vamos a estar compartiendo aquí capítulo 19 de San Mateo. La escritura también, ¿qué nos dice aquí el apóstol San Mateo? ¿Ya? Entonces, es interesante entonces lo que el Señor, ¿verdad?, ha venido preparando desde tiempo, ¿verdad?, y también anunciando que Él un día, ¿verdad?, traerá su reino acá hacia la tierra.
Entonces San Mateo capítulo 19 versículos 27 y 28. 19 versículos 27 y 28 dice así: entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros hemos dejado todo y hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Entonces el Señor Jesús le dijo: de cierto os digo que en la generación cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Nuevamente encontramos al Señor con esta promesa firme, fiel, que es cuando Él nuevamente establezca su trono, cuando establezca su reino, que va a ser, ¿verdad?, el reino de David, que será, ¿verdad?, tomado después por Jesucristo, como vamos a ver más adelante a través de la Escritura. Entonces dice el Señor en San Mateo capítulo 19, en versículo 28 exactamente: Jesús entonces, el Señor, les respondió y les dijo: de cierto os digo que en la generación cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono. ¿Cuándo va a ser esto entonces? Cuando Él entonces descienda a la tierra, cuando Él venga entonces, en este caso por segunda vez, y descienda a la tierra, ¿verdad?, y se siente en su trono, cuando establezca entonces en este caso el trono de David para siempre, cuando juzgue y cuando esté reinando, entonces le promete también a sus apóstoles, ¿verdad? Y dice: vosotros, dice, que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, nuevamente dice, para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Quién son los que van a juzgar entonces a las 12 tribus de Israel? Van a ser entonces los apóstoles. Los 12 apóstoles del Señor van a ser los que van a juzgar entonces, en este caso, a las tribus de Israel, a su pueblo. Usted me preguntará: usted dijo las 12 apóstoles, pero resulta que hay un apóstol que no continuó después, que fue Judas Iscariote. Bueno, Judas Iscariote, como podemos encontrar en el libro de los Hechos, fue reemplazado por Matías, quien tomó ese lugar de ese apostolado entonces que había quedado vacío. Pero también encontramos también en la Escritura, ¿verdad?, que tenemos también al apóstol San Pablo, que es el apóstol a los gentiles. Yo creo que el mejor que puede tomar el lugar en ese lugar ahí es Pablo. Bueno, pero esta es una cuestión de Dios. Él sabrá entonces quién tomará ese lugar, si será el apóstol Pablo o será Matías. Pero lo importante es que el Señor entonces un día va a establecer su reino acá en la tierra y va a poner entonces a sus apóstoles, ¿verdad?, los cuales entonces juzgarán a las 12 tribus de Israel. Vamos a ver, para que vamos entendiendo este tema sobre que venga tu reino, vamos a ver en el libro de Reyes, vamos al Antiguo Testamento, a Primeras de Reyes. Si volvemos para atrás en la Escritura, vamos a Primeras de Reyes, exactamente vamos a ir al capítulo 2 de Primeras de Reyes, capítulo 2. Reyes capítulo 2 versículos 10 y 12. Reyes capítulo 2, ya estamos aquí, versículo exactamente el 10 y el 12 dicen así, de esta forma: y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Aquí estamos viendo ya, ¿verdad?, la muerte del rey David. Y luego dice el versículo 12: y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. El reino entonces de Salomón, después el hijo de David, fue firme. Entonces dice la Escritura aquí en Primera de Reyes capítulo 2 versículo 12, que el reino entonces de Salomón fue firme, ¿ya? Entonces se sentó Salomón en el trono de David su padre y reinó, y su reino fue firme de gran manera. Bueno, pero en el tiempo después, como vemos en la Escritura, el Señor nos promete entonces que en el trono de David se va a sentar uno que reinará por los siglos de los siglos, y ese es Jesucristo el Señor, cuando entonces establezca su reino acá en la tierra. Vamos a ver aquí mismo en Primera de Reyes, en el capítulo 6, si avanzamos un poquito más adelante, Primera de Reyes capítulo 6, exactamente los versículos 1, dice así: y en el año 480 después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo,
comenzó él a edificar casa a Jehová. ¿Qué comenzó entonces, en este caso, Salomón a hacer? Comenzó entonces a edificar casa a Jehová. Comenzó entonces a edificar el templo al Señor, el templo de reunión, donde se iba entonces a congregar Israel para alabar, para bendecir, para ofrecer sacrificios, holocaustos, ¿verdad? Ofrendas agradables ante el Señor. Entonces, Salomón empezó entonces en el año 480, después de los hijos de Israel que salieron de Egipto, a entonces edificar la casa del Señor. Y en esta casa del Señor entonces, que hasta el día de hoy no existe, que fue demolida, ustedes saben, por el ejército romano, después de Cristo, cuando el Señor estuvo acá, después de su muerte. Pero el Señor entonces ha proclamado también en su palabra que Él ahora descenderá una casa ya no hecha por manos de hombre, sino que descenderá entonces desde el cielo la nueva Jerusalén, en la cual el Señor desde ahí entonces gobernará a todas las naciones, como vamos a ver más adelante. Y si seguimos aquí mismo, en Primera de Reyes, en el capítulo 6, ahora leemos el versículo 11 al 14, dicen de esta manera: vino palabra de Jehová a Salomón diciendo: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos y anduvieres en mis decretos y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Así pues Salomón labró la casa y la terminó. Entonces el Señor, Jehová de los ejércitos, promete entonces a Salomón que él entonces va a morar en esa casa que el Señor, que en este caso Salomón estaba edificando y que la estaba terminando. Aquí podemos ver en el versículo del 11 al 14. ¿Ya? Entonces vino entonces palabra de Jehová entonces al rey Salomón, hijo de David, con relación, dice, a esta casa que tú edificas, ¿verdad? Que entonces, y ahí vienen las promesas del Señor: si anduvieres en mis estatutos, que es en su palabra, en sus mandamientos, ¿verdad? En la ley de Moisés. Y dice, y si eres lo recto también, ¿verdad? Andar en rectitud, y guardares todos mis mandamientos, andando en ello, yo cumpliré contigo, dice, mi palabra que hablé a tu padre, ya David. Y habitaré entonces, dice el Señor, y aquí promete el Señor, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel. Entonces el Señor había prometido que iba a habitar entonces en medio de su pueblo. Y así también el Señor nuevamente promete ahora que Él nuevamente habitará con nosotros, en este caso con su pueblo, no solamente con Israel, sino con todo su pueblo ahora, que es Israel, y también nosotros hoy los gentiles, cuando el Señor Jesucristo establezca ahora su reino acá en la tierra, cuando Él entonces siente, como veíamos anteriormente, el Evangelio de San Lucas y como también el Evangelio de San Mateo, donde dará también parte de su reino a los apóstoles para que se sienten en 12 tronos para juzgar así a las 12 tribus de Israel. Tocando el tema entonces que venga tu reino en este día. Vamos a seguir viendo también en el Antiguo Testamento. Vamos a ir al libro de Jeremías. Jeremías capítulo 33. Si lo buscamos por acá en la Biblia. Jeremías 33. Ya estamos aquí. Exactamente vamos a leer del versículo 14 al 17 de Jeremías 33. 14 al 17 dice así de esta forma: He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. Ya, entonces dice: en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia, dice, en la tierra. En aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, y se llamará Jehová justicia nuestra. Versículo 17: porque así ha dicho Jehová, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Y aquí está hablando el Señor y declarando y confirmando que llegará el día entonces en que Jesucristo el Señor se sentará y establecerá el reino de Dios para siempre aquí en la tierra, donde el Señor entonces establecerá su reino aquí en la tierra y Él morará con nosotros. Es muy importante esta palabra, y es muy bonita y es muy profunda en Jeremías
33:14, porque ahí es una promesa hermosa donde el Señor declara esta palabra, ¿verdad? Y dice aquí, vienen días, dice Jehová, en que yo entonces confirmaré la buena palabra. ¿Por qué dice confirmaré? Porque todavía no era el tiempo, pero ahora que ha pasado muchísimos años, ahora es el tiempo entonces donde Cristo ha de venir, el Señor Jesucristo ha de venir por segunda vez a establecer su reino aquí en la tierra. Ya confirmaré la palabra que ha hablado, dice, a la casa de Israel y a la casa de Judá. ¿Por qué dice la casa de Israel y la casa de Judá? Porque estaba dividido en ese tiempo Israel, ¿verdad? Lo que era Judá e Israel. Y en este caso, cuando dice la casa de Israel, es porque Dios, ¿verdad?, tiene pacto con su pueblo Israel. Pero cuando dice la casa de Judá, se refiere también a nosotros los gentiles. ¿Ya? Dice cuando confirmaré entonces la palabra a la casa de Israel y a la casa de Judá. O sea, también estamos nosotros en esta promesa en que el Señor promete confirmar entonces, ¿verdad?, y establecer su reino hacia también con nosotros los gentiles. En aquellos días, dice, y en aquel tiempo haré brotar a David. Ahí está diciendo, ¿verdad? No es que va a hacer brotar a Salomón en el reino, sino que está hablando realmente del principal rey que gobernará, que será Jesucristo. Dice, en aquellos días, en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo. Nuevamente estamos nosotros en la tribu de Judá, los gentiles. Judá será salvo y Jerusalén habitará segura, y se llamará Jehová justicia nuestra, porque el mismo Señor Jesucristo, ¿verdad?, Él ha sido hasta ahora nuestra justicia, ya que Él murió por nuestros pecados. Él llevó nuestros pecados en la cruz y Él es nuestra justicia. Dice, porque así ha dicho Jehová, no faltará entonces a David varón que se siente sobre su trono de la casa de Israel. ¿Ya? Bendito sea el nombre del Señor. Sigamos compartiendo la escritura. Vamos a ir también en el Antiguo Testamento. Vamos a ir ahí al libro de Daniel, en el capítulo 4, compartiendo el tema entonces que venga a tu reino, como empezamos con la alabanza al principio. Ya vamos a buscar aquí Daniel capítulo 4. Ya estamos en Daniel. Gloria al Señor, bendito sea su nombre para siempre. Compartiendo hacia con ustedes la palabra del Señor en este día. Daniel entonces, capítulo 4, exactamente aquí estamos en el capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 1, 2 y 3. Daniel capítulo 4, 1, 2 y 3. Dice aquí de esta forma: Nabucodonosor, rey de todos los pueblos y naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene, dice, que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. El que está declarando aquí estas palabras es Nabucodonosor, rey entonces de todos los pueblos, naciones y lengua. En ese tiempo, Babilonia, donde gobernaba este rey que era Nabucodonosor, era un imperio ya que gobernaba todo el mundo, y estaba entonces como rey Nabucodonosor. Ustedes conocen la historia que este rey, ¿verdad?, en un momento no reconoció a Dios, ya que no creía en Dios. Pero después este rey, que ha sido el más importante de todo el mundo, podemos decir, ya que llegó a gobernar todo el mundo, terminó entonces declarando, ¿verdad?, estas palabras tan grandes y tan hermosas y gloriosas que ojalá todos los gobernantes pudiesen entonces hacer lo mismo y volverse, ¿verdad?, como se volvió entonces este rey de Babilonia, que fue Nabucodonosor, rey de todos los pueblos y naciones y lenguas que moran, dice, en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Ya aquí estaba hablando entonces de parte del Señor. Ya era un rey que estaba entonces sirviendo al Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Y si conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. ¿Ya? Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, o sea, de todas las edades y de todos los tiempos. Y su señorío de generación en generación. Hablando también, ¿verdad?, de que su reino es sempiterno, de que él un día, aunque él era rey, pero él reconocía entonces que el reino de Dios, que el reino de Jehová era un reino entonces sin fin. Como dijo el Señor Jesucristo: yo soy el alfa y yo soy la omega, el principio y el fin. Entonces el rey
Nabucodonosor reconoció entonces el reino de Dios, que es un reino entonces glorioso. Vamos a ver lo que el mismo rey Nabucodonosor, ¿cómo es que se llama este rey? Nabucodonosor, es bien difícil de nombrarlo, nos dice en el versículo 34 y 35 del capítulo 4 de Daniel. Versículo 34 y 35 dicen así: Más dice, al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Ahí todavía entonces no era en este caso siervo de Jehová. Y bendije, dice, al Dios Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. El versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga qué hacer. Mire lo que este rey llegó a entender y a comprender, ¿verdad? Que el reino de Dios era un reino, en este caso, omnipotente, poderoso, y que a Dios nadie necesitaba, ¿verdad?, consejero para que le diera consejo qué debería hacer o cómo tendría que hacerlo. No, Dios entonces es amplio en sabiduría, en poder, en gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Si seguimos en el mismo libro de Daniel, vamos a ver el capítulo 6, versículo 26. ¿Qué nos dice aquí el mismo libro de Daniel? El capítulo 6 y el versículo número 26 dicen así de esta forma. Aquí nuevamente está hablando el rey entonces Nabucodonosor. De parte mía, dice, es puesta esta ordenanza, que en todo mi dominio, o sea, en todo su reinado, dicen todo el dominio de mi reinado, y todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. ¿Ya? Él entonces hizo un edicto, un decreto, ¿para qué? Porque dice, porque de parte mía es esta ordenanza, que en todo mi dominio, en todo mi reinado, dicen todos mis reinos, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Y lo otro importante, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. ¿Qué dijo el Señor a través del profeta Jeremías en el capítulo 33? Ahí en el versículo 14 al 17, que el Señor entonces no faltaría rey en el trono de David. ¿Y qué dice Nabucodonosor en el libro de Daniel, en el capítulo 6, versículo 26? Entonces dice, tiemblen, dice, y el Dios, Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, su dominio perdurará hasta el fin. Gloria sea al nombre del Señor. Sigamos compartiendo la Escritura. Si vamos ahora nuevamente y volvemos al Nuevo Testamento y vamos al libro de el Evangelio de San Mateo, compartiendo en este día el tema que venga tu reino. Evangelio de San Mateo, exactamente el capítulo 6. Vamos a ver aquí el capítulo 6 de San Mateo. Ya estamos aquí. San Mateo entonces, capítulo 6, exactamente el versículo 10. San Mateo 6:10 dice así, de esta forma. Esta es la oración que Jesucristo entonces enseñó a sus apóstoles cuando le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y en el San Mateo 6, versículo 10 dice así de esta forma: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cómo dijo el Señor que teníamos que orar? Que venga entonces su reino. O sea que nosotros reclamemos, que pidamos al Padre, ¿verdad?, que Él entonces envíe su reino, que establezca su reino acá en la tierra. Y eso lo va a hacer el Señor entonces cuando venga, ¿verdad?, por segunda vez a la tierra, cuando establezca entonces su reino hacia con todos nosotros, no solamente ahora con Israel, sino que también con la tribu de Judá, donde entramos también nosotros los gentiles en esa tribu. Bendito sea el nombre del Señor. Si seguimos en el mismo Evangelio de San Mateo y volvemos al capítulo 3, un poquito más atrás en el Evangelio de San Mateo,
El capítulo 3 de San Mateo y en el versículo 2 dice así de esta forma: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Exactamente es el versículo 2. Dice: y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En ese tiempo, cuando el Señor Jesucristo estaba acá en la tierra, dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ya? Entonces Jesucristo es realmente la persona que establece el reino de Dios. Por eso cuando Él después se va al cielo, Él entonces le enseña esta oración a los apóstoles, que ahora entonces que venga nuevamente, que venga tu reino, como leíamos en San Mateo capítulo 6 versículo 10. Y si leemos completamente aquí en el capítulo 3 de San Mateo, hasta el versículo 3, donde dice: y en aquellos días, dice, vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Y qué es lo que decía Juan el Bautista? Diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ya? Aunque el Señor en ese tiempo no vino a reinar, ¿verdad? Como lo esperaba Israel, como un gran rey, ¿verdad? Que vendría a poner orden y a sacarlo en este caso de la esclavitud, en este caso de los romanos. Pero el Señor no vino entonces a reinar ese tiempo, pero sí ahora dice que Él vendrá entonces a establecer su reino a la tierra. Sigamos compartiendo la escritura. Si seguimos ahora en el mismo Evangelio de San Mateo, tocando el tema que venga tu reino, vamos a ir al capítulo 4 de San Mateo, aquí mismo al ladito. Evangelio de San Mateo capítulo 4 versículo 17, dice así de esta forma la escritura: desde entonces comenzó ahora, ¿quién? El Señor Jesucristo a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿quién es el que va a establecer el reino de Dios acá en la tierra? Va a ser entonces el Señor Jesucristo cuando venga, ¿verdad?, en su segunda venida, y entonces y descienda a esta tierra, y cuando también descienda, ¿verdad?, la nueva Jerusalén con él. Entonces, dice el Señor, que comenzó a predicar entonces y decía: arrepentió porque el reino de los cielos se había acercado. ¿Por qué se había acercado? Porque en ese tiempo Él todavía no venía entonces a establecer su reino, sino que en ese tiempo Él venía también ¿a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿verdad? Y también a preparar también a su gente, en este caso los 12 apóstoles, para que después fuesen por el mundo y llevasen estas gratas nuevas, y llevasen el evangelio a todas las personas, ¿verdad? A toda criatura, a toda lengua, tribu y nación, y para que se predicase entonces este evangelio del reino a todas las naciones. Y eso entonces lo que estamos también hoy día compartiendo hacia con ustedes. Y también en ese reino que el Señor, ¿verdad?, promete que establecerá en la tierra, está entonces los 12 tronos, en los cuales, ¿verdad?, establecerá a los 12 apóstoles para juzgar a las 12 tribus de Israel. Muchas veces se nos dice como que nosotros, ¿verdad?, algunos muchas veces se jactan y dicen: nosotros vamos a estar juzgando, dice, a los impíos o a Israel. No, los que van a juzgar en este caso van a ser los 12 apóstoles, que van a estar sentados en este caso en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, como decía Lucas capítulo 22 versículo 27 al 30 y San Mateo capítulo 19 versículo 27 al 28. Si sigamos compartiendo, vamos a ir al Antiguo Testamento nuevamente. Vamos a ir al libro del profeta Isaías. Isaías en el Antiguo Testamento. Vamos a buscar aquí en la Biblia qué capítulo es de Isaías. Exactamente es el capítulo 56. Isaías 56. Ya estamos llegando aquí. Isaías 56 versículos 5 y 7. Dicen así de esta forma la palabra del Señor. Aquí dice: aquí llamarás a gente que no conociste y a gente que no te conocieron. Correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y el Santo de Israel que te ha honrado. Aquí está hablando claramente el profeta Isaías, ¿verdad?, que nosotros como gentiles y todas las naciones y todas las tribus y lenguas correríamos entonces en un día cercano al Señor Jehová. Y eso iba a ser entonces cuando el Señor Jesucristo viniese aquí en la tierra. El profeta Isaías estaba hablando entonces de este glorioso entonces manifestación de Jesucristo. Dice: y aquí llamarás a gente que no conociste. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros, ¿verdad?, no conocíamos al Señor, no éramos pueblo de Israel, pero gracias a Dios, ¿verdad?, que estamos en la promesa, ¿verdad?, de Abraham. Dice: y a gente que no te conocieron, y correrán a ti por causa de Jehová. O sea, ¿por causa de quién? Por causa, ¿verdad?, también de nuestro Señor Jesucristo. Por causa de Jehová
tu Dios y del Santo de Israel, que es el Señor Jesús, que te ha honrado, ya que te ha, dice, honrado. Después seguimos en el versículo de Isaías 56, versículo 7. O si leemos el 6 en adelante, dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle por tanto está cercano. O sea, por ejemplo, las personas que todavía, ¿verdad?, no han tenido un encuentro, no han, en este caso, entregado su corazón, rendido sus vidas al Señor, hoy es también entonces el tiempo en que puedan entonces volcarse, ¿verdad?, y rendir entonces su vida al Señor, para que cuando el Señor establezca su reino, nosotros también entonces podamos ser parte, ¿verdad?, de ese reinado, donde viviremos por siempre entonces con el Señor y Salvador nuestro Jesucristo. Ya, bueno, vamos a leer hasta ahí. Vamos a seguir avanzando con la Biblia y vamos a ir al Evangelio de San Marcos, tocando el tema entonces que venga tu reino. Evangelio de San Marcos en el Nuevo Testamento. Exactamente vamos a leer el Evangelio de San Marcos, el capítulo 11, que ya estamos aquí. Evangelio de San Marcos, capítulo 11, y el versículo 17, dice así de esta forma: y le enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones? Bueno, aquí también el Señor, ¿verdad?, estaba hablando en ese día cuando entró, en este caso al templo, en este caso a la casa que Salomón había hecho, casa para Jehová, donde Jehová había prometido entonces que habitaría en ella, como leíamos ahí, ¿verdad?, en Reyes, en Primera de Reyes capítulo 2, versículos 10 y 12, y luego en Primera de Reyes capítulo 6, versículo 1, y luego versículo 11 al 14. Entonces el Señor Jesucristo dice que enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones? ¿Ya? Entonces el Señor, cuando venga acá, no habitará entonces en esa casa. ¿Ya? Sabemos que esa no va a ser la casa que el Señor va a habitar, sino que Él entonces traerá una casa de los mismos cielos para establecer su reino acá en la tierra. Por eso que en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, encontramos muchas promesas donde nos hablan de la casa del Señor, donde moraremos con el Señor, donde estaremos en su casa, ¿verdad? Esta casa entonces era la imagen, podemos decir, la casa que Salomón construyó, era la imagen entonces de lo que ha de venir a futuro, cuando el Señor entonces establezca su reino y establezca ese palacio celestial, ¿verdad?, cuando establezca entonces la nueva Jerusalén acá en la tierra. Sigamos entonces compartiendo la Escritura, avanzando. Vamos a ir nuevamente al Antiguo Testamento, en el tema este, que venga tu reino, en el libro del profeta Jeremías, capítulo 7. Vamos a buscar aquí Jeremías, capítulo 7. ¿Qué nos dice aquí el Señor en Jeremías capítulo 7? Exactamente el versículo 10 y 11. Dicen así: vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre el cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Aquí en el versículo 11 dice: es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre el cual es invocado mi nombre, y aquí que también yo la veo, dice Jehová de los ejércitos. Aquí estaba entonces el Señor Jehová enviando entonces esta palabra a través del profeta Jeremías, ya en ese tiempo, antes que el Señor Jesucristo apareciese, ¿verdad?, de la casa que Salomón había construido al Señor, donde él podía ver entonces las abominaciones desde el cielo, y está entonces reclamando a su pueblo Israel, y donde esta entonces era su casa donde se tendría que alabar, servir, bendecir, ¿verdad?, y ofrecer sacrificios, ofrecer ofrendas y ofrecer adoración ante el Señor. Entonces el Señor dice así: y vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa. Y así será también con nosotros. El Señor establezca su reino, nosotros nos pondremos delante de Él. Pero aquí está hablando cuando el Señor, ¿verdad?, tendría la casa, el templo hecho por Salomón. Y os pondréis delante de mí en esta casa, sobre, dice, la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos. Librados somos. ¿Para qué entonces seguir haciendo todas estas abominaciones? ¿Ya? Si habían sido librados, entonces ¿para qué ellos seguían haciendo todas esas abominaciones? Y el Señor declara cómo estaba entonces la casa esta. Y dice: cueva de ladrones delante de vuestros ojos está esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. Aquí que
también yo lo veo, dice el Señor Jehová. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo cuando vino a la tierra? Cuando estuvo acá, dijo: mi casa será llamada casa de oración, y vosotros la habéis convertido entonces en guarida o en casa de ladrones, ¿verdad? Sería cuando el Señor entonces se airó, pero se airó justificadamente, ¿verdad? Y entonces echó a los cambistas, volcó las mesas y dejó entonces la tendalá en ese lugar. Pero el Señor entonces declara que va a establecer ahora entonces su casa, el mismo templo que Salomón tenía, pero ahora Él traerá un templo entonces del mismo reino en los cielos y lo establecerá para siempre aquí en la tierra, donde reinaremos entonces con el Señor por todas las edades. Vamos al libro del profeta Isaías, también en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 2, si estamos por acá cerca, a ver, Isaías, buscando el libro del profeta Isaías, exactamente Isaías capítulo 2, principio del profeta Isaías. Ya estamos aquí, llegando a través de la escritura, Isaías capítulo 2, exactamente es el versículo número 1 al 4, dicen así de esta manera: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá, dicen los postreros de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Bendito entonces sea el nombre del Señor para siempre. Ven cómo entonces el Señor, ¿verdad?, va confirmando su palabra, y dice en el versículo 4: y juzgará, dice, entre las naciones, y reprenderá, dice, a muchos pueblos, y volverán sus pecados, volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces, y no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. ¿De qué está hablando aquí entonces? El profeta Isaías en el capítulo 2, del versículo 1 al 4, está hablando entonces de cuando el Señor Jesucristo, ¿verdad?, venga entonces a establecer su reino aquí en la tierra. De eso entonces está hablando el profeta Isaías. No está hablando entonces de su venida cuando vino en el pesebre a nacer como bebé para salvar a nosotros nuestro pecado y para darnos vida eterna. No, está hablando ahora de la venida entonces gloriosa. Está hablando de su segunda venida, donde el Señor entonces establecerá su reino para siempre, el cual no será jamás conmovido. Léalo entonces usted, lea ahí Isaías capítulo 2, versículo 1 al 4, ¿verdad?, donde el Señor da esta promesa entonces a través de Isaías, ¿verdad?, el profeta. Acontecerá entonces los postreros tiempos que será confirmada el nombre de la casa de Jehová como cabeza de los montes. En los postreros tiempos acontecerá esto, y esto entonces está muy cercano, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él, dice ahora, no solamente Israel, sino que ahora correrán a él todas las naciones. Todos nosotros, ¿verdad?, los gentiles que hemos alcanzado hoy, en este caso la salvación, ¿verdad?, la gracia del Señor, correremos entonces en ese día al Señor. Y vendrán, dicen, muchos pueblos, y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley. ¿Quién entonces sí entregará la ley? Pues el Señor Jesucristo. De Jerusalén saldrá la palabra de Jehová. Y él entonces, el Señor Jesucristo, ¿verdad?, él juzgará entre las naciones, y reprenderá, dice, a muchos pueblos, y volverán entonces sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará entonces ya más espada nación contra nación, ni se adiestrará más para la guerra. ¿Por qué? Porque el Señor entonces establecerá su reino aquí en la tierra, el cual será un reino de paz. ¿Ya? El reino entonces de Cristo está cercano. Por eso que Él nos enseñó entonces, ahí en San Mateo, como leíamos, ¿verdad?, que venga entonces tu reino. Venga tu reino. Seguimos entonces compartiendo este tema, venga tu reino. Vamos a ir en el mismo libro del profeta Isaías, pero ahora en el capítulo 65, que encontramos aquí en el 65 de Isaías, exactamente el versículo 25, dice así de esta forma. Isaías 65, versículo 25.
Y el lobo y el cordero, dice, serán apacentados juntos, y el león comerá pasto como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Esto entonces, ¿verdad? También es cuando el Señor establezca entonces su reino acá en la tierra, cuando el Señor venga entonces y confirme el reino de David para siempre. ¿Qué pasará en ese tiempo en el reinado del Señor? El lobo y el cordero serán apacentados dos juntos. El león comerá paja como el buey, y el polvo será alimento, dice, será el alimento para la serpiente, y no afligirá ni hará mal en todo mi santo monte, ha dicho Jehová el Señor. Bendito sea entonces el nombre del Señor para siempre. Vamos a ir al libro del profeta Joel, casi al final del Antiguo Testamento. Joel. Vamos buscando aquí en la Biblia. Vamos a ir al libro de Joel. ¿Qué nos dice el Señor aquí en Joel? Exactamente, vamos aquí. Zacarías. Joel. Ya llegamos aquí a Joel. El capítulo 3 de Joel, versículos 16 y 17. Joel entonces, capítulo 3, versículos 16 y 17, dicen así de esta forma. Y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Es por eso, amigo y hermano, que es necesario que nosotros hoy podamos entonces volcarnos y mirar hacia el Calvario y recibir al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida. ¿Por qué? Porque extraños no pasarán más entonces por esta ciudad, por el reinado de Cristo, porque ahí estarán solamente los lavados, los redimidos, con la sangre del Señor, los que aceptaron, ¿verdad? Los que aceptaron entonces este sacrificio de Cristo, los que entonces se lavaron en la sangre que Él vertió por todos nosotros. Y esto es totalmente gratis. La salvación es un don de Dios, la salvación es un regalo de Dios, y está en su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Vamos a ir aquí mismo cerca al libro del profeta Zacarías, para que sigamos compartiendo el tema que venga tu reino. Zacarías, capítulo 14, vamos a leer del versículo 1 al 9, donde dicen así. He aquí el día de Jehová viene en medio de ti, y será repartidos tus despojos, porque yo reuniré, dice, a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Esto va a ser entonces cuando se forme, en este caso, la guerra de Armagedón. Ya dice, para combatir contra Jerusalén. Y las ciudades serán tomadas y serán saqueadas, las casas, y violarán, dice, a vuestras mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después dice, saldrá Jehová y peleará. Aquí tenemos lo glorioso en el versículo 3 de Zacarías capítulo 14. En el versículo 3 dice así. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, y al oriente del monte de los olivos se partirá en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis, dice, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llevará hasta Asaf. Y huiréis, dice, de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y tendrá Jehová Dios, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos sus santos. Ya en ese día entonces, cuando el Señor venga, dice que él vendrá Jehová mi Dios, y con él todos sus santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura, y será un día, dice, en el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Y acontecerá también que en aquel día que saldrá de Jerusalén aguas vivas,
y la mitad de ella hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, y en verano y en invierno. Y Jehová será el rey. Aquí en el versículo 9 de Zacarías 14 dice: y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. ¿Por qué? Porque en ese día entonces el Señor Jesucristo entonces estará estableciendo y establecerá su reino sobre la tierra. Y en ese día entonces Jehová será sobre toda la tierra, y en aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. ¿Cómo dijo el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra? Cuando le dijeron: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso que en ese tiempo, cuando el Señor Jesucristo establezca su reino, Jehová será uno, porque el representante de Jehová Dios del Padre va a ser Jesucristo entonces aquí en la tierra en su reino. ¿Y qué sucederá cuando el Señor entonces ponga sus pies cuando venga por segunda vez desde los cielos? Dice que afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, y este monte entonces dice que se partirá en dos, al oriente y al occidente. Así será entonces cuando el Señor entonces venga y establezca su reino, como vamos a ver más adelante en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Cuando Él descienda a establecer su reino aquí en la tierra. Sigamos compartiendo. Ya vamos a ir entonces a Apocalipsis para que vamos entendiendo y comprendiendo esta palabra. Apocalipsis capítulo 21, al final de la escritura, al final de la Biblia. Apocalipsis 21, exactamente el versículo número, para que veamos del 2 al 6, dice así la palabra del Señor. Este es Juan, ¿verdad? El apóstol San Juan, el que escribe aquí: yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Cómo será entonces cuando el Señor ponga sus pies en el monte de los olivos? ¿Qué va a suceder ese día? Pues en ese día entonces es la visión que Juan vio, cuando dice que yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esta será entonces la casa de gobierno que el Señor entonces pondrá, el gobierno central, donde establecerá entonces el reinado de David por todos los siglos de los siglos, donde el Señor Jesucristo se sentará en ese trono para regir a las naciones ahora con rectitud. Dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: y aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Qué glorioso esto, dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios, el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará entonces con ellos. Ahora Dios mismo, ¿verdad?, va a morar con nosotros cuando descienda entonces Jesucristo con esa ciudad santa del cielo. Y ellos serán, dice, su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y en ese tiempo, ¿verdad?, y en ese lugar, y en ese reinado del Señor, enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Ya? Dice hasta el versículo 6: y el que estaba, dice, sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y son verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua del agua de la vida eterna. Entonces esto está escrito, hecho está, que el Señor entonces ha de establecer entonces su reino aquí en la tierra, como hemos tocado el tema, que venga entonces tu reino. ¿Y dónde establecerá entonces el reino del Señor? Bueno, en el antiguo pacto encontramos que el reino del Señor estaba establecido en la casa que hizo entonces Salomón, ¿verdad?, al Señor de los ejércitos, ya que él moraba ahí. Nunca se apartará, dijo, mi presencia de este lugar. Pero ahora el Señor establecerá su propia casa, no hecha por manos de hombre, sino que descenderá desde el cielo, la verdadera casa de Dios, que es la nueva Jerusalén, en cual ahora habitará el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, y junto con ellos, ¿verdad?, también los 12 apóstoles para juzgar a las 12 tribus de Israel. Sigamos compartiendo, ya nos queda poquitito para terminar. Vamos a ir al Antiguo Testamento. Vamos a ir ahí al Salmo número 23. El Salmo 23. En el Antiguo Testamento, Salmo 23.
un salmo muy conocido por todos ustedes. Ya estoy aquí. Salmo 23, versículo 6 dice así de esta manera. Este es el rey David que está, ¿verdad?, haciendo y escribiendo este salmo y exaltando y bendiciendo el nombre del Señor. Usted se lo sabe quizás de memoria, pero nos vamos a enfocar solamente en el versículo 6 del Salmo 23. Dice así David, siervo de Jehová. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largo día. David, el rey de Israel, estaba declarando que él iba a morar en la casa de Jehová por largos días, o sea, por la eternidad. Él sabía entonces que Dios, el Padre, en los postreros tiempos, iba entonces a poner su casa, ¿verdad? Una casa que no sería hecha quizás por mano, que no sería hecha por manos de hombre, sino que él mismo pondría una casa, ¿verdad?, donde él gobernaría por todas las edades. Por eso es que él estaba en este deseo. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Se imaginan que si David hubiese querido poniendo su fe quizás en el templo de Salomón? David vio más allá. David sabía que el Señor iba a establecer su reino y que iba a establecer su casa firme, su reinado firme por todas las edades. Por eso es que él entonces declara esta palabra y también, ¿verdad?, profetiza que él va a morar entonces también en esta, podemos decir, la nueva Jerusalén cuando descienda del cielo por largos días, o sea, por toda la eternidad. ¿Y qué nos dice el mismo Salmo número 27, si que no me equivoco? Salmo 27, versículo 4. ¿Qué dice el Salmo 27, 4? Dice así de esta forma. Una cosa también el rey David dice así. Una cosa he demandado y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Este era también el deseo que en este caso David tenía, ¿ya? Una cosa entonces había demandado a Jehová, y esta buscaré, estar yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Usted dirá, pero el rey David murió. Claro, quizás físicamente murió, pero él tiene vida eterna, ya que la sangre de Jesucristo lo ha lavado y lo ha justificado. Por eso que él decía, él no sabía, él estaba más claro que nadie que él no iba a morir. Por eso que dice una cosa demandado a Jehová, yo te buscaré, que entonces que esté yo todos los días en la casa de Jehová, que esté yo todos los días de mi vida en la casa de Jehová. ¿Por qué? Porque él sabía que no iba a morir, él sabía que Dios entonces tenía preparado vida aún más allá de la muerte y sabía entonces que el Señor, ¿verdad?, un día tendría que venir y establecer su reino acá en la tierra para siempre. Vamos a ver, ya terminando, vamos a ir al libro de Primera de Crónicas. Vamos a Primera de Crónicas. En este caso el capítulo número 22, Primera de Crónicas 22, versículo 1, donde dice así, este también es David. Dijo David, aquí dice, estará la casa de Jehová, Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. En este caso, David más que nadie en verdad sabía que Dios establecería entonces una casa para siempre. ¿Para qué? Donde se ofrecería, ¿verdad?, sacrificio, ofrenda. Y ese sacrificio y ofrenda hoy día lo realiza todos los días nuestro Señor Jesucristo, ya que Él entró de una vez y para siempre en el lugar santo y con su propia sangre. Si seguimos aquí mismo en el libro de Crónicas, o no, a ver, sí, Crónicas 29. Vamos a ver el libro de Crónicas, ahora el capítulo 29, aquí mismo cerquita. Crónicas, primera de Crónicas 29:1, dice así de esta forma. Después dijo el rey David a toda la asamblea, solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno en edad. Y él dice, y la obra de, y él habrá, dice, la gran, a ver, dice, y él es tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. Bueno, ahí estaba también declarando el rey David, que en este caso, Salomón su hijo, iba a construir una casa, en este caso para Jehová, y que la casa no sería para hombre, sino que sería entonces para Dios. La casa no sería para hombre, sino que sería para Jehová Dios. Pero ahora Jehová Dios, ¿verdad?, va a establecer una casa de una vez para siempre, y él mismo, ¿verdad?, el Señor Jesucristo traerá esta casa desde los cielos, ¿verdad?, para establecerla aquí en la tierra, su reino
no será entonces jamás conmovido ni arrancado. Su reino será un reino eterno, sempiterno, como dijo ahí Nabucodonosor. Y terminamos entonces ya con la última cita, compartiendo el tema que venga tu reino. En el Evangelio de San Juan, también una lectura que ustedes muchos deben conocerla, y se llama, en este caso, Evangelio de San Juan, capítulo 14, donde cuando le preguntan a Jesús, ¿verdad?, cuando Él se declara como el camino, como la verdad y la vida. Evangelio de San Juan 14, versículo 1, y luego 3 al 4, dice así, a ver: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, dice el Señor Jesucristo. Aquí dice el versículo 2: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, dice, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis entonces el camino. ¿Dónde está el Señor hoy día? Está entonces la presencia de su Padre, a la diestra entonces de la majestad del Dios Todopoderoso, Jehová Dios de los ejércitos. Pero Él un día entonces, como leíamos en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Ahí, exactamente en el capítulo 21, versículo 2 al 6, un día entonces Él vendrá de los cielos a establecer entonces su reino acá en la tierra. Y en esa casa entonces, en esa casa que el Señor establecerá, hay muchas moradas. Por eso dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. En ese caso, Jesús en ese tiempo, ¿verdad?, se estaba refiriendo ya a la casa esta, la Nueva Jerusalén. Muchas moradas hay, si así no fuere, yo pues los hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar para vosotros. Le estaba diciendo esto a los apóstoles, a sus discípulos. Entonces dice: os preparé un lugar para vosotros. ¿Y qué lugar le iba a preparar? Según Lucas y según San Mateo, como leíamos anteriormente, donde dijo que Él compartiría su reino con ellos, en el cual ellos se sentarían en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Porque en esta declaración de la palabra aquí en el Evangelio de San Juan 14, los que están preguntando y quieren saber son los apóstoles. Por eso que el Señor les dice, les están haciendo preguntas. Entonces el Señor les dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed en Jehová, creed en vuestro Padre, pero creed también en mí. Dice: porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y el Señor entonces le promete en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 27 al 30, que ellos entonces compartirán su reino juntamente con Él, en el cual Él les tiene 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Lo mismo dice en San Mateo capítulo 19, versículo 27-28, ¿ya? Donde el Señor entonces, ¿verdad?, traerá ese lugar donde tiene entonces habitación para sus apóstoles, y también un lugar para nosotros, para que en ese reinado, ¿verdad?, podamos estar nosotros también gozosos, ya que Él quitará y enjuagará toda lágrima de nuestros ojos. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo por esta tu palabra que hemos compartido en el día de hoy. Señor, gracias. Ojalá que esta palabra se haya podido entender, comprender, Señor, de que muy pronto, Señor, tú establecerás tu reino acá en la tierra. Señor, ese reino que jamás será conmovido, ese reino, Señor, que tú le prometiste a David que nunca faltaría quien se sentase entonces a reinar y a juzgar con rectitud, con justicia, Señor. Padre, te damos gracias por Jesucristo nuestro Señor, en quien está nuestra esperanza, en quien está puesta nuestra fe, y en quien, Señor, tenemos seguridad, Señor, de que un día estaremos con Él. Señor, bendito sea tu nombre por todos los siglos de los siglos, y gracias, Señor, porque tu palabra es fiel y verdadera, y siempre tú nos enseñas a través de ella. Señor, tu bendición repose en cada uno de nosotros, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Nueva generación se forjará, nueva generación se forjará, nueva Existe un lugar muy bello, de bellas moradas, donde Jesucristo me invita a morar. Él dijo: no temas,
vivas turbado, pues donde yo moro, allí tú conmigo también vivirás. En la casa de mi Padre hay moradas para ti. En la casa de mi Padre hay moradas para ti. En la casa de mi Padre hay moradas para ti. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones.